historia del conflicto en Colombia, que ha durado más de 80 años, es compleja y está marcada por factores políticos, sociales, económicos y territoriales. A continuación, un resumen de los principales eventos y etapas del conflicto desde 1946 hasta la actualidad. 1. La violencia, 1946 a 1958. Contexto político. El conflicto comienza con las tensiones entre los partidos liberal y conservador. En 1946, los conservadores ganaron las elecciones y comenzaron una represión contra los liberales, lo que generó un aumento en la violencia. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá desencadenó una ola de disturbios conocida como el Bogotazo, que marcó el inicio de un periodo de violencia generalizada. En los años siguientes, la violencia política se extendió principalmente en las zonas rurales, con grupos armados que se organizaban de manera irregular. 2. Surgimiento de guerrillas, década de 1960 y 1970. Con la Revolución Cubana en 1959 y el contexto de la Guerra Fría, varios movimientos marxistas-leninistas surgieron en América Latina, incluyendo Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se crearon en 1964, en respuesta a la represión estatal en las zonas rurales. Inspiradas por el comunismo, las FARC buscaron una reforma agraria y mayor igualdad social. Ese mismo año, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de ideología guevarista, también inició su lucha armada. El M-19 nace en 1970. Este grupo guerrillero de corte nacionalista y urbano surgió como respuesta al supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 1970, donde su candidato Gustavo Rojas Pinilla fue derrotado. 3. Narcotráfico y escalada del conflicto, década de 1980 y 1990. Durante las décadas de 1980 y 1990, Colombia se convirtió en un centro de producción y exportación de cocaína. Carteles como el de Medellín y el de Cali ganaron poder económico y militar, exacerbando el conflicto. En respuesta a la amenaza de las guerrillas, surgieron grupos paramilitares, financiados por terratenientes y narcotraficantes, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Estos grupos llevaron a cabo masacres y desplazamientos forzados para controlar territorios. Los años 80 y 90 fueron especialmente sangrientos. Las FARC, ELN y otros grupos aumentaron sus actividades guerrilleras, recurriendo al secuestro y la extorsión, mientras que los paramilitares y el narcotráfico extendían su control sobre varias regiones. 4. Procesos de paz y diálogos fallidos, década de 1990 y 2000. En 1991, Colombia adoptó una nueva constitución que buscaba reformas democráticas, en parte como resultado de los diálogos con algunos grupos guerrilleros como el M-19, que se desmovilizó. A la vez, durante el gobierno de Andrés Pastrana, 1998 a 2002, se intentó negociar la paz con las FARC, pero las conversaciones fracasaron. Las FARC aprovecharon una zona desmilitarizada para fortalecerse, lo que generó un retroceso en los esfuerzos de paz. Con apoyo de los Estados Unidos, se lanzó el Plan Colombia, una estrategia militar y antinarcóticos destinada a debilitar a los grupos guerrilleros y narcotraficantes, lo que derivó en una fuerte ofensiva militar. 5. Gobierno de Álvaro Uribe y debilitamiento de las guerrillas, 2002 a 2010. Durante la presidencia de Álvaro Uribe, 2002 a 2010, se implementó una política de seguridad democrática que implicaba un aumento en las operaciones militares contra las guerrillas. Esto resultó en la muerte de importantes líderes de las FARC y la reducción de su control territorial. En 2006, varios grupos paramilitares, bajo las AUC, se desmovilizaron en el marco de negociaciones con el gobierno. Sin embargo, algunos de estos grupos continuaron operando como bandas criminales, BACRIM. 6. Proceso de paz con las FARC, 2012 a 2016. En 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, comenzaron nuevas negociaciones con las FARC, que culminaron en la firma del acuerdo de paz en 2016. Este acuerdo incluyó el desarme y la desmovilización de las FARC, así como su transformación en un partido político. Aunque el acuerdo fue rechazado por un estrecho margen en un plebiscito en 2016, el gobierno y las FARC renegociaron ciertos puntos y el acuerdo fue aprobado por el Congreso. En 2017, las FARC dejaron oficialmente las armas, aunque algunos disidentes del grupo continúan en actividades ilegales. 7. Situación actual, 2017 hasta hoy. Mientras las FARC se desmovilizaron, el ELN sigue activo y las negociaciones con este grupo han sido intermitentes.
Además, algunas facciones disidentes de las FARC continúan con actividades armadas, especialmente en zonas rurales. Los grupos criminales y el narcotráfico continúan vigentes, ya que algunos ex paramilitares y disidentes han formado bandas criminales que controlan rutas de narcotráfico y otras economías ilegales. Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 es un avance, su implementación ha sido lenta y persisten problemas como el asesinato de líderes sociales y falta la reforma agraria.